El profesor de cálculo señaló al conserje como broma frente a la clase, pero cuando el hombre caminó tranquilo al pizarrón y resolvió el problema mejor de lo que nadie esperaba, no solo cayó la sala, cambió como toda la escuela lo veía. Era el cuarto período un jueves en la secundaria Eisenberg, en Elkhart, Indiana. Uno de esos días en que los estudiantes miran más el reloj que el pizarrón. El señor Bermúdez, el maestro de cálculo, tenía fama. Lengua afilada, impaciente y siempre listo con sarcasmos. No era muy querido, tampoco odiado, solo tolerado. El salón estaba seco, ecuaciones llenaban el pizarrón blanco, el aire olía leve a polvo de borrador y zapatillas gastadas. Los celulares estaban escondidos bajo los pupitres, algunos fingiendo atención, otros mirando por la ventana. Entonces pasó algo que cambió el ambiente como un viento repentino. Mientras el señor Bermúdez garabateaba otra derivada, un chirrido suave sonó desde el pasillo. El conserje estaba cerca, trapeando afuera con su ritmo lento y constante. Bermúdez paró a mitad de frase, miró la puerta y soltó una media sonrisa. Sin aviso, se giró a la clase y señaló al pasillo. «Miren quién está ahí. El señor Torres. Dime, ¿crees que puedes resolver esto?» Golpeó el pizarrón con el marcador como si fuera un reto de programa de juegos. La risa estalló, no fuerte, sino de esas que te hacen moverte incómodo en el asiento porque no sabes si está bien. Bermúdez sonrió otra vez. «Vamos, Luis. Siempre parece que tienes algo en la cabeza». Luis Torres, el conserje de 52 años, estaba en el pasillo con el trapeador en mano. Llevaba el mismo uniforme verde bosque de siempre, limpio pero desteñido, con L. Torres, bordado en el bolsillo. No parpadeó, no se inmutó, solo miró al salón. Luego, despacio, entró. Dejó el trapeador contra la pared. Algunos estudiantes se enderezaron, pensando que diría algo ingenioso y se iría, o tal vez bromearía y saldría. Pero no. Luis caminó al frente. «¿Te importa?», preguntó calmado, señalando el pizarrón. Bermúdez alzó las cejas. «Adelante». Algunos celulares salieron sigilosos de las mochilas. Una chica susurró, «¿Va en serio?», pero nadie lo detuvo. «Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo». Luis tomó el marcador, miró la ecuación y pausó. No por duda, más como si pensara profundo, como quien lee un mapa conocido. Entrecerró los ojos un poco y empezó a escribir. Sin show, sin alardes, solo trazos firmes, una línea tras otra. El salón cayó en un silencio extraño. Solo se oía el marcador y una silla crujiendo cuando alguien se inclinó. Bermúdez cruzó los brazos, observando de cerca. Su cara no cambió, pero su mandíbula se tensó. Luis explicó los pasos en voz baja y paciente. «Miren, esto es un problema de regla de la cadena, pero el truco está en ver primero la función interna. Una vez que la aíslas, se hace más claro». Se movía como si lo hubiera hecho antes. No solo el problema, sino enseñar. Su tono no era presumido. Explicaba simple, claro, como si hubiera pasado más tiempo enseñando que trapeando. Cuando terminó, tapó el marcador y dio un paso atrás. El pizarrón estaba lleno de trabajo preciso y organizado. Se giró a Bermúdez, luego a la clase. «Es una forma de hacerlo», dijo. Por un momento, nadie se movió. Un chico de atrás susurró. «Lo hizo bien». Bermúdez no habló de inmediato. Abrió la boca un poco, pero nada salió. El silencio pesó más que cualquier chiste que pudiera haber hecho. Luis asintió cortés y volvió a la puerta. Tomó su trapeador. Sin aplausos, sin alardear. Solo esa confianza callada. Como si no hubiera puesto el salón patas arriba. Pero cuando Luis llegó a la puerta, nadie esperaba lo que vendría. Nadie se movió por 10 segundos enteros. Era como si la clase hubiera salido de un sueño y caído en algo real.
De esos momentos que no pegan en una secundaria. Luis Torres, señor Torres, como lo llamaban al pasar, estaba a medio salir cuando alguien lo dijo fuerte. Espera, ¿lo hizo en su cabeza? Fue Javier Muñoz, un senior en primera fila que solo hablaba si había notas de por medio. No bromeaba, sus ojos estaban abiertos. Miró el pizarrón otra vez como si la respuesta pudiera cambiar. Bermúdez habló al fin, voz plana, casi molesta. Bueno, dio la respuesta correcta, pero no llevaba su sarcasmo usual. Había algo más, confusión o incomodidad. Luis miró atrás. Pasé mucho tiempo con números hace mucho, dijo, encogiéndose de hombros. Nunca se fueron. Algunos rieron, no de él esta vez, sino porque la tensión se rompía. Luis no esperó respuesta. Salió, sus zapatos chirriando suave por el pasillo, como si nada, como si no hubiera resuelto un problema de nivel universitario en menos de 3 minutos sin calculadora. Ahí salieron los celulares. Alguien grabó todo. Carla Gómez, Jr. en tercera fila, ya editaba el video antes del timbre. Entre períodos, en el pasillo, era lo único de lo que hablaban. ¿Viste al señor Torres? La cara de Bermúdez parecía desconectado. ¿De dónde sacó eso? Pensé que solo limpiaba pisos. Para el almuerzo, el video estaba en TikTok, luego Instagram. No era prolijo. Solo un ángulo tembloroso de las manos de Luis en el pizarrón, con una voz susurrando. Lo está resolviendo. El título decía, nuestro conserje acaba de humillar al profe de cálculo. Algunos reían, otros miraban fijo, pero el murmullo crecía. En la sala de maestros no estaba más tranquilo. ¿Me estás diciendo que hizo un problema de derivada en su cabeza?, preguntó la señorita Lara. La profe de física, jugosita, con un sándwich a medio morder. Sí, murmuró el señor Ortiz de inglés. Sin notas, sin pausa, como memoria muscular. Bermúdez estaba en una mesa esquina, fingiendo calificar, sin decir nada. El director Everett habló. Lleva 6 años aquí. Nadie dijo que tuviera formación académica. Todos negaron con la cabeza. Nadie sabía mucho de Luis. Llegaba temprano. Se iba tarde. Los pisos siempre brillaban. Las bombillas no duraban fundidas más de un día. Trabajaba en silencio. Pero ahora no era solo el hombre del trapeador. En el pasillo, un grupo de estudiantes esperó fuera del armario de limpieza. No por un derrame ni una escoba. Solo querían hablar. Un chico de 12 años, con su libro de geometría, preguntó, ¿da clases, señor Torres? Luis parpadeó. Hace mucho que no. Debería, dijo el niño. Eso estuvo genial. Luis rió, no despectivo, solo sorprendido. Al día siguiente, en tercer período, Bermúdez estaba distinto. Sin bromas, sin señalar al azar, enseñó con los ojos fijos en el pizarrón, la voz más contenida. Nadie lo dijo, pero todos lo notaron. Después de clase, Javier se acercó. Señor Bermúdez, lo de ayer con el señor Torres, usó el mismo método que nos mostró la semana pasada, la regla de la cadena, ¿verdad? Bermúdez asintió una vez. Correcto, solo que lo explicó mejor. No respondió más. Pero lo que realmente los choqueó no fue la solución, sino lo que Luis dijo después. Luis Torres no planeaba armar revuelo. Nunca le gustó ser el centro, no desde joven. Así que cuando los chicos esperaban en el armario de limpieza o los profes le daban miradas largas en los pasillos, se sentía raro. Bajaba la cabeza, seguía su rutina. Rellenar toallas de papel, arreglar un grifo en el vestuario, limpiar mesas del comedor. Pero lo sentía. El cambio, cómo lo miraban, como si intentaran encajarlo en una imagen nueva que no sabían que existía. No era solo curiosidad, era confusión, respeto, tal vez arrepentimiento, y lo ponía incómodo. Esa tarde, el director Everett le pidió pasar por la oficina. Entró con guantes puestos, el uniforme algo húmedo de limpiar bajo los lavabos del comedor. Se quitó la gorra por respeto.
Everett se inclinó en su silla, manos juntas. Luis, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tienes formación en educación o ingeniería? Luis dudó. Miró abajo un segundo, como sacando polvo a una parte vieja de sí mismo que no visitaba en años. Fui a Purdue, dijo bajito. Ingeniería mecánica, beca completa. El director se recostó, cejas arriba. ¿En serio? Tenía planes, las cosas se complicaron. Por primera vez en mucho, contó su historia. Creció en Gary, Indiana, un chico listo, enamorado de cómo funcionaban las cosas, motores, poleas, lo que pudiera desarmar y armar. Su mamá, Estela, lo crió con sus 2 hermanas sola, trabajando turnos extras en una fábrica textil y aún leyéndoles cada noche. Creía en la educación como la única salida. Libros primero, siempre, decía. El mundo intentará cerrar la puerta, pero si traes tu llave, no te paran. Luis ganó esa llave. Valedictorian, ganador de la Feria Estatal de Ciencias, luego la beca a Purdue. En primer año ya tutorizaba, los profes notaban su nombre en las listas. Pero en segundo año, una llamada lo cambió todo. Su mamá colapsó en el trabajo. Cáncer avanzado, dijeron los médicos. Cuando Luis llegó al hospital, ella apenas estaba despierta. «Puedo arreglármelas», susurró. «No vengas». No le hizo caso. Tomó un semestre libre, luego otro. Trabajó en almacenes, turnos nocturnos en un supermercado, lo que fuera para pagar cuentas. Las clases se desvanecieron, igual el sueño. Cuando su mamá falleció, todo estaba roto. Sin casa a dónde volver, sin dinero para terminar, sin consejero llamando para preguntarte a Borneika por qué no regresó. Pensé que volvería a la escuela, le dijo a Everett, pero una cosa llevó a otra. La vida no espera. El director se quedó callado. La historia pesaba. No era dramática, era real. De esas que no oyes si no preguntas. En casa, Luis guardaba sus transcripciones en una caja bajo la cama, con un suéter gastado de Purdue, una calculadora vieja y una foto con su mamá en el día de orientación. No lo tocaba, pero no lo botaba. Ahora todo salía a la luz otra vez. Esa noche, sentado en los escalones traseros de su pequeño complejo de apartamentos, el cielo estaba oscuro. Solo se oía el zumbido lejano del tráfico. Tomó té de un termo metálico y miró al frente. No había pensado en cálculo en años, no desde aquel último trabajo de tutor antes de dejarlo. Y ahora volvía, como un viejo amigo tocando su puerta. Pero una decisión descarriló todo lo que había trabajado en la universidad. Se prometió una pausa corta, estabilizar a su familia, luego terminar fuerte. Pero la vida no se dobla a planes, menos los hechos de pura esperanza. Tras la muerte de su mamá, volvió a Gary, intentando armar las piezas. Sus hermanas aún estaban en secundaria, apenas saliendo adelante. Las cuentas se apilaban, el casero quería renta, nadie de Purdue llamó. Tomó los trabajos que pudo. Cargador en almacenes, conserje en un centro comercial, seguridad nocturna en un depósito, lo que mantuviera las luces encendidas. La escuela se alejó más en el retrovisor. Al principio llamó a la universidad a veces, preguntaba por reingresar, transferir créditos. Le mandaban formularios, los llenaba, pero nunca los enviaba. Algo siempre se cruzaba. Luego vino el punto de quiebre. Era finales de noviembre. Un tal Francisco Vargas, dueño de una empresa de pisos en South Bend, le ofreció trabajo fijo. «Eres listo», dijo. «No desperdicies empujando escobas. Te entreno yo». Luis tuvo esperanza otra vez, una chance real. Pero el día antes de empezar, su hermana menor, Ana, se metió en una pelea en la escuela. Un lío tonto que escaló. Le rompió la nariz a alguien. Amenazaron con expulsarla. Luis tuvo que estar ahí. Nadie más aparecería. Perdió su primer día con Francisco. El puesto se lo dieron a otro. Y eso fue todo.
Una puerta que pudo abrirse se cerró de golpe. Dejó de perseguir sueños. Empezó a buscar estabilidad. Los años se mezclaron. De pueblo en pueblo, trabajo en trabajo. Sin antecedentes, sin problemas, solo sobrevivía callado. Cuando llegó a Elkhart en sus 40, no buscaba un nuevo comienzo, solo un cheque fijo. El distrito escolar ofrecía beneficios. Los veranos eran tranquilos. Tomó el puesto de conserje sin dudar. Le gustaba a su modo. Predecible. Trabajo limpio. Los estudiantes lo dejaban en paz. Los profes sonreían corteses. No esperaba amistad ni conexión. No la necesitaba. Bajaba la cabeza, limpiaba desastres y se iba antes del último timbre. Pero los números nunca se fueron. A veces, al pasar un salón de matemáticas, miraba el pizarrón, veía una fórmula y la terminaba en su cabeza. Era memoria muscular, una parte de él que seguía afilada, aunque todo lo demás quedara bajo la rutina. Llegaba a casa, se hacía una cena tranquila, pescado a la plancha, arroz integral, tal vez zanahorias, y hojeaba un viejo libro de ingeniería detrás de las cajas de cereal, solo para ver si aún lo tenía. Siempre lo tenía. Solo que no había razón para mostrarlo. Hasta que Bermúdez lo señaló ese día. Ahora las cosas cambiaban, no solo en la escuela, sino dentro de él. Pensaba en los chicos que esperaban fuera del armario de limpieza con preguntas. En Javier Muñoz pasando esa mañana con un papel doblado. «Señor Torres, intenté resolver ese problema. ¿Puede revisarlo?» Luis, gentil, cuidadoso, explicó dónde se equivocó sin hacerlo sentir tonto. Javier sonrió al entender, no solo por orgullo, sino por conexión. Eso se quedaba contigo. No todos estaban felices. Bermúdez se volvió callado, demasiado callado. Los estudiantes lo notaron, los profes también. Que te superen frente a tu clase por alguien que nunca consideraste. Lo sacudió. No explotó, pero su tono se acortó. Su paciencia se adelgazó. Cuando mencionaban a Luis en la sala de maestros, cambiaba de tema. No estaba acostumbrado a que lo opacaran, menos por alguien invisible para él hasta ahora. Pero la vida tenía otro giro listo. Y lo trajo de vuelta a las mates. El video no solo circuló en Eisenberg, se salió. Empezó pequeño, una página estudiantil lo reposteó. Cuando tu conserje es más listo que tu profe. Luego llegó a un foro educativo regional. Para el fin de semana cruzó estados. En línea no lo creían, no se burlaban de Luis, estaban impresionados. Lo explicó más claro que mi profe de universidad. Que le den un salón y toa, no un trapeador. ¿Prueba de que no sabes la historia de alguien? El lunes, Luis no tenía idea. No usaba redes, aún tenía un celular de tapa. Al llegar al trabajo, arregló un dispensador de toallas atascado en el baño de chicas, como siempre los lunes. Pero algo se sentía distinto. Los profes pausaban charlas al verlo. Los chicos asentían, no por deber, sino con respeto raro. Algunos sonreían como viéndolo por primera vez. «Hola, señor Torres», llamó una chica cerca de la biblioteca. «Ya es famoso». Luis rió suave. «No creas todo lo que lees». Al doblar la esquina, Javier esperaba con 2 chicos más. Uno traía un libro de cálculo abierto en un problema marcado en rosa. «¿Le importa explicarnos esto?», pidió Javier. Luis miró alrededor, confundido. «Tienen un periodo libre». «Hicimos tiempo». Y así, en un pasillo con casilleros y carteles de ferias científicas, Luis se sentó en el suelo con 3 adolescentes y les explicó una ecuación multivariable. Paso a paso, línea por línea, no hablándoles, hablando con ellos. No era ruidoso ni vistoso, pero algo significativo pasaba. Por el pasillo, alguien grabó. Nadie le dijo a Luis. No le habría gustado. En la oficina, Everett estaba al teléfono con alguien del consejo escolar. «Sí, correcto, Luis Torres. 6 años con nosotros. No es docente, es conserje». Pausó escuchando. No diría poco ortodoxo, diría pasado por alto.
En la sala de maestros, Bermúdez leía un email de un padre con el link al video viral, sin comentario, solo. Pensé que querrías verlo. Cerró la laptop sin mirarlo. Esa tarde, Everett llamó a Luis otra vez, le ofreció un asiento. Luis se quedó de pie. «Tengo una petición del consejo», dijo el director. «Quieren saber si te interesa dirigir un programa de tutorías después de clases, grupo pequeño, voluntario, una prueba». Luis no respondió de inmediato. «Te pagarían, claro, no reemplaza tu rol, solo suma, compartiendo lo que obviamente aún tienes». Luis miró sus manos, callosas, limpias, gastadas. «Hace mucho que no enseño». «No has dejado de saber», replicó Everett. Luis alzó la vista. Sin presión en la voz del hombre, solo una invitación simple. «Lo pensaré». Esa noche sacó la caja de cartón debajo la cama. El suéter de Purdue, las transcripciones, la foto de orientación. No lo había tocado en años. Lo puso todo en la mesa. El papel estaba amarillento, los bordes doblados, pero las palabras seguían ahí. Eso tenía el conocimiento. No se desvanecía. Esperaba. No necesitaba volverse viral. No le importaban las vistas ni comentarios, pero saber que aún podía hacer diferencia tiraba de algo. Mientras algunos se asombraban, otros no estaban tan felices con su creciente atención. La escuela empezó a cambiar. Los chicos fueron los primeros. Los que antes lo ignoraban, ahora decían buenos días. Algunos pedían ayuda con tareas entre clases. Para la segunda semana, un pequeño círculo se formó, las sesiones Torres. Se reunían en la biblioteca después de clases, cuadernos abiertos, cabezas inclinadas, escuchando a Luis explicar con claridad que nadie esperaba, pero todos respetaban. Luego vinieron los profes. La mayoría apoyaba. La señorita Lara de física fue la primera en pasar y verlo trabajar. «Tienes un don», dijo suave, y no solo con números. Pero no todos estaban contentos. Bermúdez no había dicho nada de Luis desde aquel día. En la sala de maestros actuaba como si nada, pero la amargura se notaba en sus silencios. Hablaba cortante. No miraba a Luis a los ojos, no mencionaba cálculo. En una reunión de padres, cuando salió el tema de la influencia de Luis, Bermúdez dijo: «Qué bueno que les interese matemáticas. Solo cuidemos no mezclar instrucción con inspiración». Sonaba cortés, pero el tono se oyó. El director no lo dejó pasar. Llamó a Bermúdez a su oficina una mañana. «Sé que dolió», dijo Everett, «pero Luis no te avergonzó. Los inspiró». Bermúdez se movió en su silla. «No está calificado. Está más educado de lo que pensamos y, más importante, conecta con los chicos como ninguno de nosotros». Bermúdez abrió la boca, la cerró. No había que decir, mientras Luis seguía su rutina, sin pedir títulos ni trato especial. Cuando el director ofreció un pequeño pago por las tutorías, aceptó. No por plata, sino porque se sentía bien. Empezó a llevar un cuaderno pequeño con problemas, hojas en blanco, notas escritas a mano. En descansos se sentaba en un rincón del comedor, garabateando fórmulas de memoria, asintiendo a estudiantes que pasaban diciendo: «Hola, señor T». Una tarde, Carla, la que grabó el primer video, lo paró en las máquinas expendedoras. «¿Quiso ser maestro?», preguntó. Luis tomó un segundo. Quería construir cosas. Enseñar después tal vez, pero la vida tuvo otros planes. Ella le dio un lápiz mecánico nuevo. «Creo que hace las 2 ahora». Él sonrió. «Gracias». Pero tras todo esto, bueno, crecía tensión. Algunos padres llamaron a la escuela, la mayoría apoyando, pero una queja anónima llegó al consejo. ¿Es apropiado que un conserje dé tutorías? ¿Está certificado? ¿Lo revisaron para enseñar? Everett lo manejó rápido. Es empleado del distrito, no hizo nada malo, y si fuera preocupación real, habrían hablado conmigo directo. No le dijo a Luis.
Pero él sentía algo en el aire, no resentimiento, sino resistencia, como si algunos no supieran dónde ponerlo ahora que no encajaba en el fondo. Una tarde Bermúdez hizo algo inesperado. Entró a la biblioteca durante una sesión de Luis, observó callado mientras explicaba integrales a 4 chicos. Tras 10 minutos, dio un paso. ¿Te importa si me siento?, preguntó. Luis alzó la vista. Sin cambiar expresión, señaló una silla. Siempre que no te moleste aprender algo. Los chicos rieron, lo justo para aligerar. Bermúdez sonrió. Por primera vez sin malicia. Se sentaron juntos ese día, hablaron poco, pero fue un comienzo. Luis no quería títulos, tenía otra cosa en mente. Pararse al pizarrón en la biblioteca con chicos alrededor no era redención ni venganza. No buscaba impresionar ni ser recordado, solo estar ahí para ellos, los chicos que le recordaban al joven que fue. Cada martes y jueves, tras el timbre final, esa esquina de la biblioteca se llenaba de charlas, preguntas, notas garabateadas y ojos abiertos, mientras Luis los guiaba por problemas que antes temían. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque los hacía creer que podían encontrarlas solos. Eso calaba. Estaba Isaías, el de primer año que casi reprobó álgebra, ahora resolviendo ecuaciones cuadráticas sin pánico, y Tania, que odiaba mates, ahora dando sesiones a sus primos los fines con las notas de Luis. Él no se paraba al frente como profe tradicional, se sentaba con ellos, hablaba con ellos, les preguntaba antes de responder. Poco a poco, más profes pasaban, no a supervisar, a aprender cómo lo hacía. La señorita Lara pidió usar sus explicaciones en clase. El coach Rivera preguntó si Luis armaría un grupo de verano para novatos. Hasta Bermúdez, dudoso, orgulloso, empezó a pasar seguido. No diario, pero suficiente. Callado, ofrecía problemas extra y, con tiempo, palabras de ánimo a los chicos. Su tono cortante se suavizó. Algo en él se ablandó. Un día, tras una sesión, Bermúdez se quedó después de que los chicos se fueran. «¿Sabes?», dijo mirando el pizarrón. «Pensaba que este trabajo me hacía importante, que enseñar me daba poder». Luis no interrumpió. «Pero me recordaste qué es en verdad. Estar. Hacer que cuente». Luis asintió. «Todos perdemos el rumbo a veces». No guardaba rencor. No lo necesitaba. Un mes después, Everett lo llamó otra vez. Había una propuesta. Formalizar las sesiones en una clase electiva el próximo semestre, sin créditos, solo enriquecimiento, un puente a la confianza de los chicos. «Habrá que sortear trámites», advirtió Everett. «Pero si quieres». Luis negó suave. «Lo aprecio, pero no necesito el título. Prefiero mantenerlo simple, que vengan porque quieren, no por horario». Everett asintió. «Te apoyaremos como podamos». La noticia se esparció fuera del distrito. Un reportero local lo entrevistó. Luis fue breve, sin drama ni autobombo. «Solo les muestro lo que ya tienen dentro, a veces toma tiempo verlo». En primavera, Eisenberg tuvo su muestra estudiantil anual. Proyectos de ciencias, arte, coros. En una esquina del gimnasio, un puesto titulado Mesa de Torres mostraba reflexiones de estudiantes sobre mates, vida y confianza. Decenas escribieron cómo Luis los ayudó a verse más, no dándoles respuestas, sino escuchando y creyendo. Al final de la noche, ya no preguntaban, ¿es el conserje? Decían, ese es el señor Torres. No usó traje, no dio discurso, se paró junto a la mesa. Sonrió y agradeció a los chicos que pasaban. Esa noche, en su apartamento, sacó el suéter de Purdue de la caja bajo la cama. No se lo puso, lo dobló prolijo, lo guardó en un nuevo contenedor y añadió una carpeta con notas de agradecimiento de estudiantes. «Legado», pensó, «no son títulos, es lo que dejas en otros». No necesitaba terminar la escuela para enseñar, no necesitaba un título para liderar. Solo estar cada día y preocuparse. Eso planeaba seguir haciendo.
Gracias por escuchar la historia de Luis. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.